Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Ucrania ejecutó el ataque más contundente hasta la fecha contra la aviación estratégica de Rusia, en una operación encubierta bautizada como Telaraña, que se preparó durante un año y medio. El gobierno británico, liderado por Keir Starmer, ha lanzado un ambicioso plan de rearme con una inversión inicial de 1.500 millones de libras esterlinas para construir 6 plantas de armas y explosivos. Karol Nawrocki, historiador conservador respaldado por el partido Ley y Justicia, fue elegido presidente de Polonia tras obtener el 50,9% de los votos. La exministra alemana Annalena Baerbock fue elegida como presidenta de la Asamblea General de la ONU con 167 votos a favor, pese a la oposición del Kremlin. Ucrania asestó el mayor golpe a la aviación estratégica rusa desde el inicio del conflicto mediante una operación encubierta denominada Telaraña. Con 117 drones, Kiev atacó 4 bases aéreas rusas dentro de Rusia, destruyendo o dañando al menos 40 aeronaves clave. La ofensiva, que tomó un año y medio de planificación, representa un duro revés para el gobierno de Vladimir Putin y marca un punto de inflexión en la guerra tecnológica y estratégica. Ucrania ejecutó el ataque más contundente hasta la fecha contra la aviación estratégica de Rusia, en una operación encubierta bautizada como Telaraña, que se preparó durante un año y medio. Mediante el uso coordinado de 117 drones, Kiev logró impactar 4 bases aéreas clave en el interior del territorio ruso: Belaya, Ivanovo, Diaghilevo y Olenya. El resultado, según fuentes ucranianas, fue la destrucción o daño severo de al menos 40 aeronaves, entre ellas bombarderos Tu-95 y Tu-22M3, componentes centrales del arsenal de largo alcance y capacidades nucleares de Moscú. Imágenes satelitales y material publicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania evidencian explosiones en hangares y zonas de aparcamiento de aeronaves. El presidente Volodymyr Zelensky describió la operación como absolutamente única, destacando que los drones fueron lanzados desde posiciones encubiertas dentro del propio territorio ruso. El jefe de inteligencia, el general Vasil Maliuk, confirmó que se utilizaron contenedores camuflados para introducir el armamento. Este ataque se produce en un momento diplomáticamente delicado entre ambos países. Analistas occidentales citados por Wall Street Journal coinciden en que el ataque representa un golpe muy duro a la capacidad aérea rusa. Es más eficaz eliminar a los arqueros que interceptar las flechas, señaló George Barros, del Institute for the Study of War. Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo parcial en su segundo ciclo de negociaciones directas en Estambul, centrado en aspectos humanitarios. Ambas partes pactaron el intercambio de prisioneros de guerra menores de 25 años, combatientes heridos y la repatriación mutua de 6.000 cuerpos de soldados fallecidos. Sin embargo, no se logró ningún avance hacia un alto al fuego. El diálogo se desarrolló en un contexto de fuerte tensión militar. Un día antes, Kiev llevó a cabo ataques aéreos a gran escala en territorio ruso, con objetivos incluso en Siberia, según fuentes ucranianas. En represalia, Moscú respondió con la mayor ofensiva de drones hasta la fecha: 472 aparatos lanzados en una sola noche. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, encabezó la delegación que confirmó los acuerdos humanitarios, valorados como pasos necesarios pero insuficientes ante la urgencia de detener los combates. Desde Washington, el presidente Donald Trump pidió a ambas partes avanzar hacia una solución negociada, pero también advirtió que Estados Unidos podría desvincularse del proceso si no hay progresos reales. El mandatario ha mantenido una postura crítica frente a los líderes de ambos países, a quienes considera responsables del estancamiento diplomático. Con más de 1 millón de víctimas acumuladas, según cifras del gobierno estadounidense, el conflicto se consolida como una guerra de desgaste, sin solución inmediata a la vista.
El gobierno británico, liderado por Keir Starmer, ha lanzado un ambicioso plan de rearme con una inversión inicial de 1.500 millones de libras esterlinas para construir 6 plantas de armas y explosivos. La medida responde a crecientes amenazas globales y busca fortalecer la capacidad defensiva del Reino Unido. El plan incluye producción local de misiles, compra de cazas y desarrollo de inteligencia artificial militar, marcando un giro estratégico frente a un escenario internacional cada vez más tenso. El gobierno del primer ministro británico Keir Starmer ha presentado un ambicioso plan de rearme nacional con una inversión inicial de 1.500 millones de libras esterlinas para construir al menos 6 nuevas plantas de producción de armas y explosivos. La medida responde al creciente riesgo de conflicto con potencias militares avanzadas como Rusia, según advirtió el propio Starmer. En un artículo publicado en The Sun, el líder laborista alertó sobre una nueva era de amenazas globales, donde la disuasión ya no es suficiente. Señaló que alianzas emergentes entre Moscú, Teherán y Pyongyang exigen una respuesta más contundente. Debemos estar preparados no solo para defendernos, sino para luchar y ganar, afirmó. El ministro de Defensa, John Healey, detalló que se adquirirán hasta 7.000 misiles de largo alcance producidos localmente, como parte de un gasto mayor de 6.000 millones de libras en municiones durante la legislatura. También se prevé la compra de aviones de combate estadounidenses con capacidad nuclear táctica. La estrategia incluye inversiones en inteligencia artificial militar e infraestructura defensiva. Londres responde así al llamado del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha urgido a Europa a asumir un rol más proactivo en su seguridad. Este giro marca una etapa crucial en la preparación militar británica ante un orden internacional cada vez más inestable. Karol Nawrocki, historiador conservador respaldado por el partido Ley y Justicia, fue elegido presidente de Polonia tras obtener el 50,9% de los votos, superando por un margen muy estrecho al alcalde liberal de Varsovia, Rafał Trzaskowski. La Comisión Electoral confirmó su triunfo, que representa un punto de inflexión estratégico en el mapa político de Europa del Este. Aunque el rol presidencial en Polonia es principalmente simbólico, Nawrocki tendrá poder de veto sobre la legislación impulsada por el gobierno proeuropeo de Donald Tusk, lo que complicaría los planes del Ejecutivo para alinear el país con la Unión Europea en temas como inmigración, reformas judiciales o la liberalización del aborto. Su victoria refuerza el bloque soberanista dentro de la Unión Europea y aporta un nuevo liderazgo conservador que, si bien se opone a ciertas políticas comunitarias, mantiene su apoyo a Ucrania frente a Rusia. Nawrocki ha expresado dudas sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN o a la Unión Europea mientras persista la guerra, argumentando que podría arrastrar a Europa a un conflicto directo con Moscú. Su afinidad con figuras como Donald Trump, a quien visitó durante la campaña, apunta a una política exterior más atlantista e independiente de Bruselas. Para muchos en Occidente, su elección reafirma el compromiso con la defensa frente a Rusia, pero con un mensaje firme sobre la preservación de la soberanía nacional. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el compromiso actual de los países aliados de destinar el 2% del PIB al gasto en defensa ya no es suficiente para responder a las crecientes amenazas. Esta meta, impulsada originalmente por el presidente estadounidense Donald Trump, busca que Europa asuma más responsabilidad en su propia seguridad frente al avance militar de Rusia en Ucrania. El 2% no alcanza ni de lejos, advirtió Rutte durante una reunión en Vilna con líderes de los países nórdicos y bálticos. En el encuentro, el presidente lituano Gintautas Nausėda propuso elevar el nuevo objetivo al 5% del PIB, distribuidos entre un gasto básico y una parte adicional para tecnología, logística y otros rublos asociados. Rusia no está esperando, enfatizó. Ambos líderes coincidieron en que Moscú continúa ampliando su capacidad militar y que la alianza debe responder con rapidez y decisión. Rutte indicó que se trabajará en un consenso para revisar los compromisos de inversión, especialmente de cara a la próxima cumbre en La Haya. El presidente saliente de Polonia, Andrzej Duda, calificó la reunión de Vilna como clave para fortalecer el potencial defensivo de la OTAN y debatir el respaldo a Ucrania, además de otros asuntos estratégicos urgentes para la seguridad euroatlántica.
Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que la exministra alemana Annalena Baerbock fue elegida como presidenta de la Asamblea General de la ONU con 167 votos a favor. Pese a la oposición del Kremlin, su elección refleja el respaldo internacional a su liderazgo y la creciente tensión entre democracias liberales y potencias revisionistas como el Kremlin. Baerbock asumirá el cargo en septiembre en un contexto marcado por divisiones geopolíticas y el 80 aniversario del organismo multilateral. La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió por amplia mayoría a la exministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, como presidenta del principal órgano deliberativo del organismo. Baerbock obtuvo 167 votos a favor, superando con holgura el mínimo requerido de 88, a pesar de la demanda de Rusia de que la votación fuese secreta. El rechazo de Moscú a la candidatura de Baerbock, a quien calificó de incompetente y radicalmente parcial, refleja no solo el aislamiento creciente del Kremlin, sino también su intento de bloquear figuras críticas con su invasión a Ucrania. Rusia cuestionó la capacidad de Baerbock para actuar en interés del diálogo debido a su postura firme frente al régimen de Putin durante su gestión diplomática. Originalmente Alemania había propuesto a Helga Schmidt, pero el cambio de gobierno condujo a la sustitución por Baerbock, una figura internacionalmente reconocida pero también más polémica para países alineados con Rusia. En su discurso, Baerbock adoptó el lema «Mejor juntos» y llamó a rescatar el espíritu fundacional de la ONU centrado en evitar nuevas guerras. La presidenta de la Asamblea General rota anualmente por 2 regiones. En esta ocasión correspondió a Europa Occidental. Baerbock asumirá el cargo en septiembre, coincidiendo con la Asamblea General y el aniversario 80 de la ONU. Esta elección refleja las tensiones entre democracias liberales y potencias revisionistas como Rusia y el regreso de la política de bloques a la ONU, evidenciado por la hostilidad del Kremlin y la insistencia del uso del voto secreto. La coalición de gobierno en Países Bajos se desmoronó tras la salida del Partido por la Libertad, liderado por Geert Wilders, debido a desacuerdos en torno a las políticas migratorias. Wilders declaró que su partido no tuvo otra opción, ya que no se cumplió el compromiso de implementar el plan de asilo más restrictivo de la historia reciente del país. Su propuesta, contenida en un plan de 10 puntos, incluía medidas como la suspensión temporal de la reunificación familiar para refugiados y la limitación de nuevas solicitudes de asilo. El PVV habría logrado una victoria contundente en las elecciones generales de 2023, desplazando al partido del ex primer ministro Mark Rutte. No obstante, el liderazgo del gobierno fue asignado a Dick Schoof, ex jefe de inteligencia, como parte de un complejo acuerdo multipartidario para mantener el equilibrio político. Desde el inicio, la coalición mostró señales de fragilidad debido a las diferencias ideológicas entre los partidos integrantes. La negativa de los aliados a respaldar completamente la agenda migratoria del PVV aceleró la ruptura de Wilders. Argumentó que otros países europeos ya han endurecido sus políticas migratorias y que Países Bajos no debía quedarse atrás. Esta nueva crisis política devuelve al país a un estado de incertidumbre. La inmigración sigue siendo un tema central en el debate público y la falta de consenso en torno a su gestión refleja una división creciente, tanto en el Parlamento como en la ciudadanía neerlandesa. Un informe de la Intervención General del Estado destapó presuntas irregularidades y favoritismos en contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, ligado a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La manipulación de criterios y la falta de independencia evidencian un grave conflicto de interés. Este caso, poco difundido, agrava la crisis de credibilidad del Ejecutivo, que predica transparencia mientras se ve envuelto en sospechas de corrupción. En España, un informe técnico de la Intervención General del Estado ha confirmado irregularidades en varios contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculados a cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
Las anomalías detectadas en el proceso de evaluación de concursos gestionados por Red.es evidencian un posible favoritismo y vulneración de la Ley de Contrataciones del Estado. Según el informe, los concursos adjudicados con un valor total que supera los 10 millones de euros fueron evaluados con criterios subjetivos favorecedores a Barrabés, quien obtuvo consistentemente las máximas puntuaciones en esos apartados, mientras se relegaron aspectos objetivos como el precio. La evaluación técnica, que debería haberse realizado con independencia, fue gestionada por Red.es, cuya dirección fue designada por el Ejecutivo, generando un conflicto de interés. Además, parte de estos contratos están siendo investigados por la Fiscalía Europea debido a la financiación con fondos comunitarios, lo que añade una dimensión supranacional a la investigación. Una circunstancia especialmente preocupante es que algunos contratos coincidieron con la participación de Barrabés en un máster impulsado por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, lo que dificulta justificar la vinculación entre lo académico, político y económico. A pesar de la gravedad, el tratamiento mediático ha sido escaso. Este caso plantea serias dudas sobre la ética y la transparencia del gobierno de Pedro Sánchez y representa una crisis más profunda, no solo por los indicios de corrupción, sino por el debilitamiento del Ejecutivo, que predica transparencia mientras se ve implicado en actos de corrupción, afectando la credibilidad institucional y política. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra el presidente Pedro Sánchez, calificando a su gobierno como el más asediado por casos de corrupción en la historia de España. Feijóo anunció que utilizarán todos los mecanismos democráticos para exponer la corrupción que rodea a Sánchez. Hoy hemos presentado una demanda ante el fiscal anticorrupción, poniendo en su conocimiento las grabaciones y los audios de la señora Leire Díez y toda su banda. Y el domingo tenemos convocado una manifestación sin siglas, sin partidos políticos, pidiendo decencia y honestidad en la política española, el próximo domingo en Madrid. Lo que no es de recibo es pasar de decir que en ningún caso habría amnistía en nuestro país a redactar la amnistía, que en ningún caso se pactaría con Bildu a gobernar con Bildu, y de presentar una moción de censura, teóricamente, por cuestiones de corrupción, a ser el gobierno más asediado por casos de corrupción en la historia de España. Por tanto, vamos a utilizar, insisto, todos los mecanismos democráticos para, en los tribunales, en las sesiones de control y en las Cortes Generales y en la calle, para decir que España es un pueblo decente y tiene un gobierno indecente. Santiago Abascal, líder de Vox, lanzó una dura crítica al gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo como parte de una mafia. En su discurso, Abascal señaló que los españoles quieren cosas muy sencillas, como un gobierno honrado sin delincuentes, viviendas para sus hijos, fronteras fuertes y calles seguras. Que nadie tenga dudas, queridos amigos, que Vox va a representar a millones de españoles que no quieren ni a Sánchez ni a los que pactan con Sánchez. No quieren ni a la mafia ni a los que pactan con la mafia. Porque claro, si es la mafia, ¿qué hacéis pactando con ellos? Porque millones de españoles quieren cosas muy sencillas. Quieren un gobierno honrado, sin forajidos y sin delincuentes. Quieren vivienda para sus hijos, para los jóvenes y no para los ocupas. Quieren fronteras fuertes y calles seguras como antaño. Calles donde las mujeres puedan circular libremente. Quieren muchos menos impuestos y quieren rebajar drásticamente el gasto político. Quieren el campo nacional, la industria nacional y apoyar a los nuestros, a nuestros productores. Quieren aplicar la ley a los delincuentes, golpistas y a los políticos, ladrones y corruptos. Quieren la deportación de los ilegales y de los delincuentes y quieren libertad lingüística de verdad. Es muy sencillo.
yo quiero deciros algo, con total seguridad. Los españoles que quieren eso van a estar representados, van a seguir representados, y Vox los va a representar. Y cada uno de los diputados que le represente valdrá por 5, por 10 o por 20 de los otros, porque no estarán allí para darle un botón, sino para trabajar día a día sin traicionar a nadie. Mientras tanto, queridos amigos, y concluyo porque el calor es insufrible para todos, mientras tanto y como siempre, a enfrentar a este gobierno criminal, a exigir oposición en España y en Europa, a denunciar la estafa y a seguir cumpliendo con nuestro deber, como hemos hecho en solitario desde hace 7 años. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVL. Escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.